Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a empezar nuestra clase hoy día sobre el primer concilio de la iglesia. Encontramos esto en Hechos capítulo 15 y Gálatas capítulo 2. Entonces sería muy útil y muy bueno si podrían pasar a esos capítulos de la Biblia, que es Hechos 15 y Gálatas 2, para poder saber de lo que estoy hablando. Nuestra clase hoy día, el tema es el primer concilio de la iglesia. Am, entonces vamos a empezar con el resumen. Empecemos hasta este punto en Hechos 15, vamos a ver qué ha pasado. Bueno, hasta este punto Pablo y Bernabé han terminado su primer viaje misionero. Acuérdense que en Hechos 14 ellos estaban yendo por diferentes iglesias, por diferentes ciudades y pueblos y estaban anunciando el evangelio en las sinagogas, pero también a los gentiles. Entonces vemos que muchas iglesias en estos tiempos fueron establecidas entre los gentiles. Y ahora Pablo y Bernabé presentemente ya están en Antioquia, que es la iglesia que los envió, que los dejó ir. Acuérdense que esta fue la iglesia donde pusieron manos sobre Pablo y Bernabé y los mandaron. Entonces ellos ya volvieron y están anunciando lo que está pasando. Estaban reportando a la iglesia qué pasó en este primer viaje misionero, de qué se estaban encargando, qué estaban haciendo. Entonces ahora estamos en Hechos 15. Y mientras Pablo y Bernabé vemos que mientras ellos estaban contando todo lo que está pasando y la noticia empezó a esparcirse. Entonces Pablo y Bernabé estaban contando de lo que había pasado, de los milagros que ellos vieron entre los gentiles, de las personas que se convirtieron, de los hermanos en la iglesia que ya se están reuniendo en todos estos lugares. Y las noticias, es buenas noticias, la iglesia de Antioquia está muy contenta de lo que está pasando y entonces esta noticia empieza a esparcirse, empieza a ir por todo lado, todo el mundo empieza a escuchar lo que ha pasado entre los gentiles. Bueno, y resulta que las noticias llegan a Jerusalén y a hombres de Judea. Y vinieron hombres de Judea y ellos estaban un poco confundidos, no les gustó esta idea de que la salvación también es para los gentiles. Entonces ellos empezaron a predicar o a hablar contra de lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo. Y esto causaba gran confusión, porque lo que estaban diciendo era que los gentiles tenían que ser circuncidados y tenían que seguir la ley de Moisés. Y ahora Pablo y Bernabé nunca dijeron esto. Entonces esto deja a la iglesia un poco confundida. No sabe qué está pasando, no saben a quién creer. ¿Será que creen a estos hombres judeos o creen a Pablo y Bernabé? Entonces con esto empieza la primera gran decisión o el primer gran problema interno de la iglesia. Vemos que hasta ahora todos los problemas vienen de afuera. Ha sido persecución, ha sido los de los saduceos y los fariseos y del Sanedrín que están persiguiendo a la iglesia. Pero este es el primer gran asunto en cual hay división dentro de la iglesia. Entonces, por eso es que esto es tan importante. Claro que hay que acordarse que sí había un poco de argumento creo que fue en Hechos 10, cuando Pedro se fue a la casa de Cornelio y comió con él, y Cornelio recibió el Espíritu Santo. Y vemos que en Hechos 11 hay unas personas de Judea también que le dice, bueno, ¿usted cómo se va a sentar con unos gentiles? Pero Pedro les explica y parece que estas personas se dieron cuenta y empezaron a entender lo que Pedro les está diciendo. Pero en este asunto, el problema es que ya son muchas iglesias y ya son muchas personas. Entonces no es solo un grupo pequeño que está confundido, pero eso está causando una gran división entre toda la iglesia, entre ya muchas personas. Entonces, um, la Biblia nos dice que en versículo 2 de Hechos 15, la Biblia nos dice que no hubo una pequeña
que la contienda no era una pequeña. O sea, esto es decir que una gran pelea entre Bernabé, de Pablo y Bernabé contra estos judíos que venían diciendo esto. Decía que sí, que tuvieron una contienda no pequeña, entonces me imagino que se gritaban, se decían cosas. No era nada pequeño, era algo notable, era algo grande. Entonces, y la razón por la cual era una contienda tan grande era porque básicamente lo que estos judíos estaban haciendo es que ellos estaban discreditando completamente lo que Bernabé y Pablo hicieron en todos esos lugares. Estaban diciendo que no valía para nada las personas que fueron bautizadas, perdón, y las personas que recibieron el Espíritu Santo, porque no fueron circuncidados y porque no siguen la ley de Moisés. Entonces estaban diciendo que ellos fueron aperreados, le tiraron piedras y ellos fueron perseguidos y gritados y escupidos, básicamente por nada. Entonces, claro, Pablo y Bernabé tomaron gran ofensa a esto y dijeron, esto no puede ser. Se enfadaron mucho. Entonces, lo próximo que hicieron es que ellos decidieron llevar este asunto a Jerusalén, a la iglesia principal. Acuérdense que en Jerusalén está la iglesia principal, la iglesia donde todo pasa. Esa es la iglesia de la cual vienen todas las otras iglesias en Jerusalén. Entonces llevan esto a Jerusalén para, para arreglar este asunto. Y entonces, mientras que ellos iban, mientras que Pablo y Bernabé iban para Jerusalén, ellos iban contando, casi como se puede decir, casi arreglando lo que está haciendo estos hombres judeos, desde Judea, perdón, arreglando el problema que hicieron y iban contando la conversión de los gentiles. Y esto causó gran causa cuando pasaban, la Biblia dice que hicieron esto cuando pasaban por Fenicia y Samaria, y esto causó gran alegría. Y bueno, llegaron ya a Jerusalén. Algo importante que saber, esto lo encontramos en Gálatas 2:1, que cuando se fueron para Jerusalén, Pablo y Bernabé se llevaron a Tito. Encontramos esto en Gálatas 2:1. Dice, después pasando 14 años, este es Pablo hablando ahora, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevándome también conmigo a Tito. Ahora, ¿quién era Tito? Tito era un griego, entonces él era un gentil. Y esto quiere decir que él no era circuncidado, tampoco. Entonces es interesante que se llevó a Tito, porque como no era la circuncisión, entonces lo llevó como para que todos vean que un gentil sí puede ser un cristiano, un gentil sí puede amar a Dios de igual manera que lo aman un judío. Entonces es interesante cómo les muestra Pablo a Tito, lo pone como ejemplo. Entonces en todo lo que nosotros hagamos, siempre tratemos de ser un buen ejemplo, como Tito lo fue. Bueno, seguimos con la clase. Entonces ya están ahí en el concilio, se reúnen con Santiago. Santiago era el jefe, él era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que Santiago es el medio hermano de Jesús. Él es el hijo de María, la madre de Jesús. Entonces él era el pastor en este instante de Jerusalén, era el jefe, la cabeza se puede decir, de toda la iglesia en este momento. Algo interesante de Santiago es que se decía que él tenía tantos callos en las rodillas de la oración que se decía que parecía un camello las rodillas de él. Entonces él oraba tanto de rodillas que tenía muchos callos y parecía un camello. Algo interesante de Santiago, para que sepan.
Bueno, entonces sabemos que ahora están en Jerusalén Pablo y Bernabé. Y Santiago era el que estaba dirigiendo este concilio. Está dirigiendo todo lo que estaba pasando. Y vemos que ahí en este concilio había muchas personas que estaban hablando. Pero los que más hablaban, eran Pablo, Pedro, Bernabé y Santiago. Estos cuatro hombres. Entonces, permiso. Entonces, en medio de mucha discusión, imagínense este debate de lado a lado, todo el mundo se está peleando. No, no sé, no tienen que circuncidarse. Otros decían, sí, eso no es justo. Nosotros nos tocó, les toca a ellos. Pues en la mitad de esto se, se, se levanta Pedro. Y Pedro les, les cuenta un poquito lo que le pasó a él cuando él estaba cuando él estaba con Cornelio. Les mostró que sí, ellos recibieron el Espíritu Santo. Entonces em, se ve que Dios escogió a estos gentiles también y para que ellos creyesen. Pero también les dice algo muy interesante en el versículo 10. Les dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Entonces básicamente lo que Pedro les está diciendo es, ¿ustedes cómo les va a poner esta carga a los gentiles si ni nuestros padres la pudieron llevar y si ni nosotros la podemos llevar? Ahora cuando Pedro está hablando de esta carga, está hablando es de la ley de Moisés. Está diciendo, ¿usted cómo le va a exigir a estos gentiles que sigan la ley de Moisés? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede hacer usted esto? Exigir algo de ellos que ni usted puede hacer. Entonces otro principio que hemos ahí de liderazgo, nunca exija algo de unas personas si usted no lo puede completar primero. Um, no mande ir a las personas a un lugar que usted nunca ha ido. Siempre sea a la cabeza, siempre esté enfrente en su liderazgo. Esto también aplica en su familia, en donde usted esté. Para ser un buen líder usted tiene que liderar por ejemplo. Permiso. Entonces sí. Entonces Pedro le está llamando casi como hipócritas. Hipócritas, ustedes no pueden hacer esto. ¿Cómo les va a mandar a los gentiles que haga esto? No es justo. No es justo. Y desde ahí Pablo y Bernabé también se meten. También dicen sí. Y les sigue diciendo las cosas de que ellos, los milagros que ellos vieron entre los gentiles, las señales y las maravillas que que hizo Dios en los gentiles. Y entonces Santiago, escuchando esto, ah, casi repite un poco lo que dijo Pedro y, y luego cita Amos 9, 11 al 12. Eso es lo que hace Santiago. Él después va al Antiguo Testamento y cita y dice lo que está en Amos 9, 11, 12, una profecía del, del profeta Amos que dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas a las naciones, dice Jehová, que hace esto. Entonces esto es Santiago básicamente usando um, esta profecía como diciendo que esta profecía ya ha sido cumplido. El Señor ya ha venido para los gentiles. Él ya está um, dando su espíritu um, para los gentiles. Está edificando su tabernáculo para que los gentiles estén ahí. Entonces usa esto como un ejemplo.
Y luego, entonces Santiago luego lo ve bien dar como una sentencia a algo para que los gentiles hagan. Y él escribe esto, lo escribe en una carta. Y básicamente lo que Santiago, con el acuerdo que él llegó con todos los ancianos y con todas las personas que eran ahí, era dos cosas básicamente. Uno era que ya no molestaran a los gentiles más con todo esto de que se tienen que circuncidar y que tienen que seguir la ley de Moisés, que ya no tenían que hacer esto, que no era justo, porque ni los judíos lo podían hacer ahora mucho menos los gentiles, pero sí les dio unas reglas cuales seguir. Y esto eran cuatro. Y la primera era que se tenían los gentiles que, número uno, abstenerse de la carne ofrecida a los ídolos. Segundo, tenían que abstenerse de la fornicación. Tercera, tenían que abstenerse de comida ahogada, eso era de animal, o sea, de animales que habían matado, que se habían matado siendo ahogados, o sea que, sí. Y el cuarto era que um, se tenían que abstener de comida con sangre. Ahora, la razón por la cual Santiago hace esto es porque estas prácticas entonces era comer carne ofrecida a ídolos, fornicación, comer comidas ahogadas y comer comidas con sangre, eran prácticas gentiles, no gentiles, perdón, eran prácticas paganas. Entonces, sabemos que quizás muchos de los gentiles en la iglesia seguían haciendo estas cosas porque eran lo único que conocían hacer. Pero con esto ya hace como una separación entre los gentiles cristianos y ya los gentiles paganos. También estas cuatro reglas evitan que hayan una ofensa para los judíos. Estas cuatro cosas eran cosas que verdaderamente ofendían mucho a los judíos cuando veían algo, a una persona hacer así. Entonces la razón por la cual Santiago dio esas reglas era para que no se ofendieran los judíos también. Hizo como un compromiso entre, entre los judíos y los gentiles. Y entonces él escribió esta decisión en una carta y escogió a Pablo y a Bernabé y a Judas y a Silas para que llevaran esta carta a todas las iglesias. Y sabemos que cuando esta carta llegó, fue recibida con mucho gozo. Amén, hermanos. Esta es la clase sobre el primer concilio de la iglesia. Sé que fue un poco corta, pero si fui muy rápido, si hablé muy rápido o si tienen algunas preguntas, no duden en escribirme algo en el modo o en preguntarme a mí o a cualquiera de los profesores, que siempre estamos dispuestos a responder sus preguntas. Que el Señor los bendiga y que tengan un buen día.